esto sigue siendo menos C0 más C1 X menos X0. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que yo le había puesto X menos T. Este es el problema. Ahí está. No estaba tranquilo. Ese T menos X nos perturbó todo. La misma integración por partes que ya borré decía T menos X0. ¿Sí? T menos X0. Ok. Cerramos otra vez paréntesis. Esto va multiplicando la exponencial de C2. Esta sí es de X a menos T, evaluado de X0 a X. Y creo que con el otro término no teníamos problemas. Porque en el otro término era menos C1, C2, la exponencial de C2, X menos T, de X0 a X. Cerramos paréntesis. El paréntesis que se abre desde acá. C0, aquí estás. C1, X1, más C1, X menos X0. ¿Sí? Luego, al evaluar en X, nos queda menos C0 más C1. T es la variable de integración, X menos X0. Cerramos paréntesis, la exponencial evaluada en C2, X menos X. Esto es la exponencial evaluada en 0, nos va a quedar 1. Después, más C0 más C1 X0 menos X0 e a la C2 X menos X0, ¿sí? Y luego vamos con esta, menos C1, C2, exponencial evaluada en C2, X menos X, más C1, C2, exponencial evaluada en C2, X menos X0. Bien, ahora sí. Caray. Esta exponencial evaluada en 0 es 1, entonces esto es C0 más C1, X menos X0, menos C0, menos C1, X menos X0, ¿sí? Luego, más, esto es más C0, este se va a hacer 0 porque queda X0 menos X0, entonces más C0 era la C2, X menos X0, aquí la exponencial evaluada en 1, menos C1, C2, la exponencial evaluada en 0, perdón, más C1, C2, la exponencial evaluada en C2 menos X0, entonces ahora sí, tú te vas, usted también, carajo, ya quedó esto. Ahora sí, ¿cómo nos queda? C0 y el cociente de C1 y C2, los dos tienen el factor de esa exponencial, entonces esto es C0 más el cociente entre C1 y C2, la exponencial de C2, X menos X0 menos C1 C2. Ya, tranquilo. Bueno, entonces voy a enunciar unas definiciones y definiciones que ustedes ya están familiarizados con ellas, ya las conocen y que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, la asociación de funciones, yn de x indexada en n, o sea, para cada número natural y, para cada número natural n, yn es una función, ¿no? La asociación de funciones se dice que converge uniformemente, o más bien, se dice que la asociación de funciones converge uniformemente, pero bueno, ya no lo voy a borrar, pero podría replantearse mejor. Converge uniformemente a una función y
a una función y de x en el intervalo compacto a, b, si para todo epsilon positivo, voy a poner con letritas, si para todo epsilon positivo existe un número natural tal que si n es mayor o igual que n, tal que si m es mayor o igual que n, entonces, bueno, le voy a poner n, entonces la diferencia entre yn y y de x es menor o igual a epsilon para todo x en AB. ¿Sí? Entonces, esa convergencia uniforme, ¿por qué se le agrega lo de uniforme? Porque una cosa es convergencia seca y otra cosa es convergencia uniforme. Una implica la otra. En convergencias secas, para cada epsilon positivo y para cada x elemento de ese intervalo, existe una n que depende de x y que depende de epsilon, tal que nos hace esta jugada. Si el índice es mayor o igual que esa n, que depende de x y depende de epsilon, entonces se satisface esta desigualdad, ¿no? Que la diferencia es menor que epsilon. Esa es convergencia normal. En esta convergencia uniforme, esta n no depende de x, nada más depende de epsilon. Entonces, está tan cerca a la y, a la función límite, tan cerca para todo x. Esta n funciona para todo x. No hay que escoger una n diferente para cada punto del intervalo, sino que la misma n funciona para todos los puntos del intervalo. ¿Sí? Por eso, esta condición es más fuerte que convergencias secas. Entonces, esa es la definición y voy a enunciar un teorema. ¿Qué tiene que ver con la definición anterior? Teorema sea y de x una sucesión de funciones continuas. Una sucesión de funciones continuas en el intervalo a, b que converge uniformemente a la función límite y de x en ese intervalo, es decir, que se satisface así de sencillo, se satisface la definición anterior, punto. Entonces, y de x es continua en AB. Entonces, Jesse, yo te pregunto si la convergencia sin uniforme de funciones continuas implica la continuidad de la función límite. Ajá. Y no es cierto. Ajá. Hay sucesión de funciones continuas, continuo para cada n, en un intervalo cerrado AB, que converge, le quitamos uniforme, a una función que no es continua. Ajá. Entonces, la convergencia a secas de una sucesión de funciones continuas no implica la continuidad de la función límite, mientras que esta condición, que es más fuerte, la convergencia uniforme de funciones continuas, sí implica algo,
sobre la función límite, y lo que nos implica es que esa función límite es continua, o sea que le están heredando la continuidad a su función límite. Si la convergencia es uniforme, ¿Es el resultado de cálculo 2, mi querido camarógrafo? Sí, ¿no? Pues sí, yo creo que están familiarizados con este resultado. Hay otro. ¿Que el límite entra en la integral? Sí. ¿Sí? Sí, seguro. Ok. Bueno, cualquier problema, pues hablan con el anónimo camarógrafo. Por eso guardo su anonimato, porque si no le van a llegar cartas de amenaza ahí. El siguiente teorema también tiene que ver con una asociación de funciones que convergen uniformemente. Sea y en X una sucesión que converge uniformemente ¿sí? A la función límite y de x en el intervalo AB. Y también vamos a pedir que f, una función que depende de dos variables x y y, es una función continua, en el dominio B, ¿sí? Tal que para todo número natural n, para todo número natural y x en el intervalo, a ver, espérame, una función tal que para todo número natural y para todo x, ahorita explico esto, se tiene x y n de x está en D. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de a b f evaluada en t y n de t, el límite entra. Esto es límite cuando n tiende a infinito, f de y n de t. ¿Quién es el límite? Y también entra el límite cuando n tiende a infinito de yn, como yn converge uniformemente a y. Esto es f de y de t. Súper, vamos a necesitar esto para el teorema Picard de existencia inicial. ¿Qué pide ese teorema? También de cálculo 2, ¿no? Y de x es una sucesión que converge uniformemente a una función límite y de x en el intervalo AB. Hasta aquí, ¿qué es? Esta definición. Estamos pidiendo una función f de x, y, guiño, guiño, y' igual a f de xy, ¿sí? Esto tiene que ver con funciones de primer orden, con ecuaciones diferenciales de primer orden. F de xy, una función continua en el dominio D, obviamente D es un dominio de R2, tal que para todo número natural y para todo x en AB, se tiene que el par ordenado x y n de x es D. Esa es hipótesis, ¿eh? No es conclusión del teorema. El teorema tiene una conclusión que es esta, que ahorita lo vemos. Esta es hipótesis. Y, una sucesión de funciones que convergen uniformemente a y. 2. F de x es una función continua del dominio D, tal que para todo número natural y para todo x en el intervalo a, b, se tiene que el par ordenado formado por x y n de x está en D. ¿Ok?
Entonces, si esto se cumple, el límite, cuando n tiende a infinito, de las integrales de f evaluada en t, yn de t, es igual al integral del límite, o sea, el límite que estaba afuera. El límite de esas integrales ahora es la integral del límite. El límite entró, no siempre puede entrar el límite. Y bueno, pues aquí, como f es continua, el límite entra a f de t, límite de yn, y el límite de yn es f. Entonces, resumiendo esto, una vez más, se aplica lo mismo que dije acá, ¿eh? Si esta convergencia no fuera uniforme, no podemos garantizar que el límite entra. De este paso a este paso, de que el límite entre al segundo argumento de f, se da por la continuidad de f. Pero lo importante de este teorema es esta desigualdad, esta igualdad. Ajá. Si la convergencia de yn a y es a secas, convergencia, no podemos garantizar que este límite entre a la integral. Aquí, en ese teorema, al estar pidiendo convergencia uniforme, el límite entró. Y de este paso a este paso les digo que es por la continuidad de f. Pensé que iba a ser una clase más corta, todavía me falta un... Y ustedes están familiarizados con este teorema, ¿no? 8 pasos. El último teorema que vamos a ver, con el que también están familiarizados, también de cálculo 3, es la prueba de M de Weierstrass. Y con ese nos vamos. Entonces, fíjense cómo hasta este momento nada más hemos visto una definición que es convergencia uniforme, dos teoremas muy importantes, y ese es el tercer teorema que vamos a enunciar nada más. Prueba M de Weierstrass sea, una vez más, n de x, una sucesión de funciones ¿sí? Tal que y n de x está acotada por una constante mn para todo x en el intervalo a, b, con la suma de estas n constantes siendo una suma convergente. Por ejemplo, si pudiéramos acotar nuestra sucesión con que mn fuera 1 sobre n cuadrado, la suma de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado converge. ¿Sale? Entonces, si hay n de x una sucesión de funciones tal que cada elemento de la sucesión está acotada por una mn y para todo x en AB. Y esta sucesión de constantes mn converge en suma. Entonces, la suma de las funciones converge uniformemente en el intervalo a, b a una única función y de x. ¿Sí? Entonces, ok, ¿sí? Esa es la prueba de M de Weierstrass. Entonces, n igual a 0 hasta infinito y n de x converge uniformemente en AB a una única función y de x. ¿Sí? Ok, una observación, tengo unos minutines. Esa es la prueba de M de Weierstrass, esa sí me consta que es de cálculo 2,
confieso que a lo mejor cuando se ve en cálculo 2 como que uno no le aprecia el jugo o la esencia, ¿no? Pero es un resultado muy importante. Ahora bien, quiero aquí hacerles una observación. Convergencia uniforme. Ok, van a decir ustedes, oye, pero para la convergencia uniforme estábamos hablando de una sucesión de funciones. Y ahora dices que esto es convergente uniformemente en AB. Entonces, si la convergencia uniforme se está definiendo para sucesiones de funciones, ¿dónde está la sucesión de funciones? La sucesión de funciones aquí. Bueno, es que realmente esa suma se define como un límite. La suma desde n igual a 0 hasta infinito de y n de x, ¿quién es? Esto es un límite. Esto es el límite, vamos a ponerle cuando m tiende a infinito, bueno, cuando n mayúscula. Cuando n mayúscula tiende a infinito de las sumas parciales de n igual a 0 hasta n mayúscula de y n de x. Ajá. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito, vamos a llamarle y tilde, y n, y tilde, n mayúscula de x, donde y tilde n de x es la suma parcial de n igual a 0 hasta n mayúscula de la y n de x, o sea que eso es una sucesión de funciones también, donde cada función estamos tomando, cada elemento de la función es la enésima suma parcial. ¿Sí? Por eso tiene sentido hablar de convergencia uniforme, porque es la convergencia de la sucesión de funciones y tilde n de x con n en los naturales, n mayúscula, donde y tilde de n le definimos como la enésima mayúscula suma parcial. ¿Okay? Por eso hablamos de convergencia uniforme y eso es lo que nos garantiza, la prueba M de Ballestros. ¿Okay? Bueno, pues eso es todo. Resultados de cálculo 2, tanto la definición como los 3 resultados que vimos son de cálculo 2. Ustedes están familiarizados con ellos. Dudé de este, pero también lo conocen. ¿Okay? Y bueno, pues hasta luego. Nos vemos en la próxima.